Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Colosenses capítulo 4 en su Biblia, verso 7. Gracias a los hermanos que están también conectados con nosotros. Colosenses capítulo 4, verso 7. Colosenses capítulo 4, verso 7. La Biblia dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que está acá, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Todas las cartas del Nuevo Testamento, sin excepción, tienen la misma estructura que tenían las cartas del primer siglo. Una apertura donde había saludos y acciones de gracias, un cuerpo donde estaba el grueso del material a tratar y la despedida donde se mencionaba planes de viaje, saludos y bendiciones. Esa es la estructura típica de una carta del primer siglo. Llegamos a la sección final de la carta, la sección de despedida que empieza en el versículo 7 hasta el final, hasta el versículo 18. En esta sección, el apóstol va a dar un informe misionero a la iglesia de Colosas. ¿Para qué informar? El texto nos muestra dos propósitos claros de por qué el apóstol utiliza estas palabras para informar a la iglesia de Colosas. En el verso 8, el texto dice: en el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Observa el primer propósito: para que conozca lo que a vosotros se refiere. Y el segundo propósito: y conforte vuestros corazones. El apóstol Pablo informa a la iglesia de Colosas con estos dos propósitos. Él quería que todo se dé a conocer. Todo lo que se refiere al ministerio de Pablo, el apóstol quería comunicar a la iglesia. No quería información tergiversada o ausencia de información. Él quería mostrar a los hermanos exactamente lo que estaba sucediendo, lo bueno y lo malo del ministerio. Él quería informarlo. Y por eso esa es una de las razones de por qué se escribe la carta a los colosenses. La segunda razón es para que conforte vuestros corazones. Ese informe completo y veraz de lo bueno de la gestión del apóstol y de lo malo. El propósito del apóstol no es contar solo lo bueno del ministerio para vanagloriarse por los resultados ministeriales que él ha llegado a obtener para Dios, sino también quiere informar de las cosas malas del ministerio. El versículo 11 dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Que son los únicos. En este momento especial, cristianos judíos que estaban apoyando su ministerio eran dos.
No había muchos, había falta de apoyo en el ministerio. Y estos dos hermanos judíos es de quienes él llega a obtener consuelo. ¿Por qué necesita Pablo consuelo? Porque estaba desanimado. Así es que el apóstol Pablo no solo comparte las estadísticas positivas, sino aquí en su informe está mostrando él la falta de apoyo que tenía en estas circunstancias y el desánimo que él había llegado a experimentar. El verso 18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La realidad es que él está preso y este elemento es el elemento que se incluye en el informe que él les da. Hay pocos judíos cristianos que ayudan. Estoy desanimado. Estoy preso. Lo bueno y lo malo del ministerio. Lo interesante de este informe es que Pablo como misionero no relata lo difícil de predicar y de toparse con incrédulos que no aceptan la palabra. Cuando observa todo esto, él no hace con el propósito de victimizarse, de mostrarse él como víctima, para así tratar de manipular a los cristianos de Colosas y así llegar a obtener más recursos, más apoyo para su ministerio. Varios misioneros hacen esto. Es incorrecto. Se debe contar lo bueno y lo malo del ministerio, no enfatizar solo lo bueno para que sigan apoyando. Lo bueno y lo malo. Pero cuando se comparte lo malo, el objetivo no es victimizarse y manipular de esa forma a la gente que escucha eso para que manden una ofrenda especial y para que ayuden. El enfoque que debe tener un misionero y tener todo cristiano en cuanto a los problemas y a las dificultades debe ser distinto. Observe el enfoque de Pablo y tiene una cita ahí en la pantalla que dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo, en vez de victimizarse por su prisión, enfoca de tal manera su circunstancia difícil. La enfoca de tal forma para que así los hermanos puedan animarse y motivarse a predicar la palabra de Dios. Cuando tú enfrentas circunstancias difíciles, la forma de enfrentar esas circunstancias difíciles, ¿qué produce en el resto? ¿A qué conclusión le llevamos a otras personas cuando ellos observan la forma en la que nosotros enfrentamos las circunstancias? El mensaje que les damos es que tenemos un Dios pequeño, un Dios inútil, un Dios que no es digno de ser creído porque no nos ayuda a nosotros. Las cosas difíciles que podemos enfrentar y la forma en la que enfrentamos esas circunstancias les lleva a otros a cobrar ánimo en su vida cristiana, a observar que aunque las cosas son complicadas, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es digno de alabanza, nuestro Dios es un Dios en el que se puede y en el que se debe creer. ¿Observas la perspectiva? ¿Observas la forma de enfrentar sus prisiones y sus circunstancias? En la siguiente cita dice: todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. ¿Cómo los de la casa de César llegaron a conocer al Señor? A través del ministerio del apóstol Pablo, preso ahí. Recuerda que Filipenses es una carta que también fue escrita desde la prisión. Son 4 cartas. Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Hemos estado estudiando las 4 cartas de la prisión. Observa lo que este hombre hace. En vez de
deprimirse por las circunstancias que le pasan, y sí tuvo momentos de desánimo. Él enfrenta sus circunstancias para animar a otros, para que la obra del Señor continúe adelante, y él de manera personal no pierde el tiempo, sino usa esas oportunidades para hablar de Cristo a otras personas con las que tiene que relacionarse allí en la prisión, para que cobren ánimo, dice el texto. Ese es el propósito que el apóstol Pablo tiene. Hermano, la mejor forma de llegar a recobrar el ánimo en la vida cristiana es llegar a sumergirse en la palabra de Dios. No necesitas una terapia, no necesitas un psicólogo. No tengo ningún problema con las terapias ni con los psicólogos. La estrategia mejor es sumergirnos en la palabra de Dios. Y en la Biblia llegar a conocer y entender a un Dios más grande, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios que tiene propósito, aún en las circunstancias difíciles que tú y yo podemos estar enfrentando. Si estás desanimado, observa la estrategia que el apóstol Pablo usa. Les enseña la Biblia. Escribe una carta. Comparte palabra de Dios con ellos, para que en esas circunstancias complicadas que los creyentes de Colosas están experimentando, ellos agarren ánimo de la palabra de Dios, ellos puedan relacionarse de manera más profunda con este Dios grande del que se nos enseña en la palabra. Esa es la mejor forma de animarse. Y si tú no estás desanimado y estás con ánimo en el Señor, puede ser un instrumento del Señor para animar a otros que están desanimados. Y la mejor manera de hacerlo es que esas palabras de ánimo que les das a otras personas tengan el fundamento de la palabra de Dios, compartirles de la palabra de Dios y mostrarles que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que puede quitar esa circunstancia difícil que estás enfrentando, y si sus propósitos no van por allí, te puede dar una perspectiva diferente para que aun cuando esas circunstancias no cambien, tu perspectiva frente a eso sí lo haga. Esa es la razón de por qué él informa lo bueno y lo malo con exactitud, con precisión. ¿Quiénes son las personas que informan? El texto nos habla de dos, Tíquico y Onésimo. En el verso 7 observa algunas características de este personaje llamado Tíquico. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Observa las características que se dan acá de este personaje. Amado hermano, era un creyente y había llegado a ser amado por el servicio y por la labor que éste prestaba. Era un fiel ministro. La palabra fiel enfatiza el concepto de responsable y confiable. Tíquico era una persona, era un creyente responsable y confiable. Y luego dice consiervo, coesclavo. Pablo se consideraba esclavo de Cristo y Pablo consideraba a Tíquico un esclavo de Cristo. Un esclavo obedece. Eso es lo que se espera de un esclavo, obedecer. No cuestionar, no tener mejores ideas, no tener mejores propuestas, no tener mejores argumentos. El esclavo hace lo que el amo le dice. Una característica
poco vista, aún entre cristianos. Porque el creyente cuestiona, tiene mejores ideas, tiene mejores argumentos. El esclavo simplemente obedece. Y este hombre llamado Tíquico, un creyente, era fiel, responsable y confiable. Y una persona que servía al Señor. Observa las características. Y usemos esas cualidades y esas características para mirar si nosotros poseemos esas cualidades. Si somos personas fieles, es decir, responsables y confiables. Cuando te asignan una responsabilidad, cuando te piden que hagas algo en tu ministerio, en tu vida cristiana, en tu servicio al Señor, cuando te piden que hagas algo en tu trabajo, se nota responsabilidad, se nota confiabilidad. ¿O necesitas que alguien esté atrás supervisando? ¿O necesitas que alguien esté atrás empujando y haciéndote acuerdo que hay que hacer esto o aquello? Las 4 cartas de la prisión, Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses. Estas 4 cartas fueron enviadas por el apóstol Pablo a través de Tíquico. Este hombre fue acompañado por Onésimo. Se llaman las cartas de la prisión porque fueron escritas en ese momento específico. Este hombre Tíquico aparece allá en Hechos 20 y se une al grupo que estaba con el apóstol Pablo en el tercer viaje misionero. Ahí tenemos la primera referencia a este personaje Tíquico en Hechos 24. Este hombre era oriundo de Asia Menor. No era judío, era gentil. Tíquico decide dejar su casa, su trabajo y su iglesia para irse con el apóstol Pablo en un viaje a Jerusalén y así terminar el tercer viaje misionero. Este viaje a Jerusalén no es la diapositiva que están viendo ahí todavía. Este segundo viaje a Jerusalén es un viaje peligroso. Dios había advertido a través de los profetas que el apóstol Pablo iba a estar preso. Llegaron a Jerusalén, le apresaron a Pablo y lo mandaron de vuelta a Roma para que allí sea juzgado, y allí es donde él se llega a encontrar y finalmente pasa 2 años. Más adelante, Tito le pide a Tíquico o a Artemas, otro creyente, que se hagan cargo de la iglesia que Tito pastoreaba. Pregunta, ¿te podrían pedir eso? ¿Te podría yo pedir eso a ti? Hermano, hazte cargo de esta iglesia durante 1 mes. ¿Lo puedes hacer? ¿Estás capacitado? ¿Puedes predicar todos los domingos acá? Observa lo que Tito hace con Tíquico. Tíquico no era pastor, pero es un creyente que había crecido lo suficiente, era digno de confianza, fiel ministro, había desarrollado esas cualidades en su vida cristiana, al punto que el pastor Tito le pudo pedir a este hombre Tíquico, hazte cargo de la iglesia. Más adelante, Timoteo va a hacer un viaje a Roma. Y Timoteo le dice, Tíquico, hazte cargo de la iglesia de Éfeso. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso.
¿Observas de qué clase de persona estamos hablando cuando hablamos de Tíquico? Una persona fiel, un consiervo, una persona capacitada, una persona que podía hacerse cargo de una iglesia mientras los otros pastores, Tito y Timoteo, podían hacer esa labor. Ahora hay que hacer un trabajo un poco diferente. Hay que llevar una carta desde Roma, hay que llevar 4 cartas desde Roma hasta Colosas. Observa la gráfica, el mapa. Para hacer esto, para ir desde Roma hasta Colosas, lo primero que hay que hacer es caminar desde aquí hasta acá 500 kilómetros a pie. Esta es la ruta típica, la ruta usual en el primer siglo. Hay que embarcarse en el mar Adriático, cruzar esto, llegar a Grecia y caminar a pie 200 kilómetros más. Para llegar al mar Egeo, embarcarse nuevamente y llegar acá, al valle del río Lico, y desde allí volver a caminar 180 kilómetros y llegar a Colosas. ¿Observas? No es esperar en la puerta de nuestra casa el taxi que nos va a recoger y nos lleva al aeropuerto y cogemos el avión y en primera clase viajamos y luego llegamos al aeropuerto y una van nos recibe y nos lleva otra vez a la puerta de la iglesia de Colosas y ahí tomamos las 4 cartas y entregamos a los líderes de la iglesia. No fue así. Es un viaje de meses. Es un viaje peligroso. Es un viaje donde se necesita el compromiso de aquel que está llevando esos documentos, de que aun cuando puedan presentarse dificultades, y se van a presentar dificultades, esta persona puede estar comprometida a seguir adelante pese a las dificultades y llegar a destino, llegar a Colosas y entregar la carta a los creyentes de Colosas para que esta carta pueda ser leída por los hermanos. Nosotros podemos enviar la carta a los colosenses desde nuestro celular y nos tomaría 1 minuto enviar la carta a los colosenses, a los hermanos que están en Roma. La vida no era así, era distinta. Y se necesitaba un hombre comprometido para hacer esta labor porque el apóstol Pablo no podía hacerlo. Y su ministerio, la parte positiva de su ministerio, es que había desarrollado hombres como Tíquico que podían reemplazar a un pastor como Tito o como Timoteo al ponerse al frente de la iglesia y pastorearla por unos meses. Pero también podía hacerse cargo de ponerse al frente de un viaje difícil, peligroso y largo y comprometerse a llevar ese escrito a la ciudad de Colosas. En el verso 9 hay un segundo personaje que acompaña, hay un personaje que acompaña a Tíquico, Onésimo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Hace algunos meses en esta iglesia estudiamos la carta a Filemón. Recuerden lo que aprendimos. Onésimo era un esclavo. No solo esclavo, sino un ladrón.
había robado a Filemón y había salido huyendo de allá de Colosas porque Filemón era miembro de la iglesia de Colosas. Había salido de allí y había huido. Y por la providencia de Dios llegó a Roma y tuvo contacto con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, en vez de amargarse por su situación difícil de estar preso en esa cárcel, aprovechó la oportunidad para hablarle de Cristo y le comunicó el mensaje de salvación a Onésimo. Dios le salvó y cambió la vida de Onésimo. Y el apóstol Pablo aprovecha este viaje para mandar a Onésimo otra vez a la iglesia. Onésimo seguía siendo esclavo, pero ahora con características distintas. Amado y fiel hermano. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Pablo les dice eso a la iglesia de Colosas porque Onésimo y su amo Filemón eran parte de la membresía de la iglesia de Colosas. Y ahora junto a Tíquico les encarga esta labor de servicio, que lleven las cartas a ese sitio. Este esclavo llamado Onésimo es un hombre fiel. La misma palabra que se utiliza para describir a Tíquico, responsable y confiable. Eran dos hombres que estaban listos, preparados para llevar la palabra de Dios. Y es esta carta, esta pequeña carta a los colosenses, que va a servir como el instrumento para que los creyentes desanimados de Colosas lleguen a recobrar ánimo y puedan llegar a fortalecerse. Observa el propósito por el que Pablo escribe: para confortar vuestros corazones. La iglesia de Colosas estaba en problemas, estaba en dificultades. La más grande dificultad era el involucramiento de maestros falsos que estaban comunicando un mensaje distorsionado acerca de Jesús. Estaban diciendo que Jesús no es suficiente para dar una vida diferente, una vida abundante. Jesús no es suficiente para salvarte. Jesús no es suficiente para santificarte. Jesús no es suficiente. Necesitas algo más. Y estos falsos maestros estaban diciéndoles qué necesitaban ellos. Y en su tesis de grado, Colosenses es eso. En su tesis de grado doctoral del apóstol Pablo, escribe la enseñanza más profunda que nosotros tenemos acerca de la cristología, acerca de la persona de Cristo. Y Pablo les va a decir: Cristo es suficiente. Cristo es preeminente. No tienen que estar desanimados. Ya tienen lo que les da suficiencia en su vida. Abracen a Cristo, a quien ya conocen. Y en Él encontrarán plenitud, encontrarán significado, encontrarán una vida distinta, una vida diferente, una vida abundante. Y con esas palabras el apóstol Pablo les anima. ¿Estás desanimado? Sumérgete en este libro y conoce la grandeza de Dios, la profundidad de Dios,
poder que Él tiene. ¿Quieres animar a alguien desanimado? Usa la Biblia y muéstrale quién es Cristo, su grandeza y su preeminencia. Eso es lo que Pablo hace con una pequeña carta a los colosenses. Si estás desanimado, sumérgete en la Biblia. Y si necesitas animar a otros, ayúdales a que ellos se sumerjan en la palabra de Dios. El método no ha cambiado. La mejor forma de animar tu vida, la mejor forma de animar a otros es sumergirnos en la palabra de Dios, porque solo ella describe un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que es digno de creer, un Dios que puede modificar tu realidad. Y si en sus propósitos no está el modificar tu realidad, puede dar la gracia suficiente para que aún en medio de eso que no va a cambiar, tú tengas una perspectiva diferente de la vida. Como Él lo hizo con el preso Pablo, tuvo una perspectiva diferente de las dificultades. No dejes que el desánimo llegue a controlarte. No dejes que el desánimo llegue a afectar tu vida espiritual. No dejes que el desánimo llegue a menguar tu servicio al Señor. No dejes que el desánimo te lleve de este sitio, te aleje de la iglesia. No dejes que el desánimo te aleje de la Biblia. No dejes que el desánimo te aleje de Dios. Si estás desanimado, sumérgete en la palabra de Dios y conoce la grandeza y el poder de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre es buena estudiarla. Y gracias por el tremendo testimonio del apóstol, preso en una cárcel, pero con una perspectiva de los problemas tan diferente. En vez de amargarse y victimizarse, usó esas circunstancias para continuar hablando de ti. Y la forma en que enfrentó esas circunstancias difíciles motivó a otros cristianos a seguir su ejemplo. Padre, yo ruego por aquel creyente que está aquí, que está desanimado, que pueda llegar a entender que lo único que necesita es sumergirse en tu palabra y ver a un Cristo grande, preeminente. Padre, ayúdanos a animar a aquellos desanimados, usando tu palabra y mostrándoles que Cristo es suficiente. Pedimos, Padre, tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras sigue orando, cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me dice que está por primera vez aquí. Gracias, veo su mano. Alguien más por primera vez con nosotros, por favor. Para la persona que nos visita, en un momento voy a orar por usted, como le dije.
Quisiera ofrecerle algo más. Es voluntario, no se sienta presionado, por favor, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a la oficina de la iglesia y en ese lugar va a conversar con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, sí, venga, con toda confianza. Gracias por su disposición. Padre Celestial, te ruego, Señor, por esta persona, si no te conoce, que hoy sea el día de salvación, hoy que va a estar escuchando el Evangelio. Padre, te ruego por nosotros. A veces dejando que el desánimo controle nuestra vida, alejándonos de tu palabra, de la iglesia, del servicio, de cosas que deberíamos hacer. Y tomamos una posición tan incorrecta al amargarnos y al victimizarnos, cuando deberíamos seguir el ejemplo de Pablo y usar esas circunstancias para hablar a otros de Cristo, para sumergirnos en tu palabra y encontrar a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que es suficiente para nuestra más grande dificultad. Y yo ruego, Padre, que ese sea el camino que escogen aquellas personas desanimadas. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.